Bien, hoy es 8 de octubre, estamos en la clase de manufactura de partes, grupo A, y vamos a continuar con los temas que hemos estado trabajando. Seguimos con el tema de remoción de material. El día de hoy le toca a la máquina grande también, la fresadora. Es un poquito diferente al torno, pero finalmente es el mismo principio de operación. Es una máquina grande donde se pueden hacer muchas operaciones. De hecho, es una máquina mucho más complicada que el torno, pero las piezas que se obtienen también son de mayor acabado, de mayor complejidad. Podemos fabricar diversidad de piezas. Vamos a comenzar a verlas. Les voy a compartir el escritorio. Bien, aquí estamos. Entonces, vamos a comenzar con lo que sería el fresado. Por ahí dice que es un proceso de maquinado igual que el torno en el cual se remueve material. Se le pueden aplicar varios tipos de herramienta y varios tipos de movimientos. Con eso vamos a tener una gran variedad de formas en cuanto a los acabados, a los tipos de piezas que estamos fabricando. La remoción de pintura pues es mucho mayor, mucho más alta que en un torno. Vamos a ver ahorita. Generalmente las máquinas fresadoras se llaman fresadoras porque se utiliza una fresa como herramienta de corte. La fresa no es otra cosa más que una herramienta, ¿sí? Puede ser desde una tipo broca hasta herramientas con diferente forma en la punta que me van a dar los diferentes acabados eh, que se necesiten para realizar los cortes. Se pueden fabricar piezas planas, cóncavas, convexas, combinadas de las dos anteriores, ranuradas, engranes, lo cual es muy útil, sobre todo para la industria. Los engranes son utilizados ampliamente, hélices, etcétera. O sea, la fabricación de piezas es muy vasta y muy diversa. Una fresadora generalmente va a tener movimiento en tres ejes, en el eje X, en el eje y el eje Z es un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Ese movimiento me va a permitir darle profundidad o una mayor tridimensionalidad a las piezas que estoy fabricando. Parece un tornillo de banco la fresadora. Sin embargo, con el movimiento de los ejes, pues se vuelve más complicada, porque el tornillo de banco simplemente tiene un movimiento en Z, o sea, sube y baja para generar perforaciones o barrenados. La fresa tiene movimientos en los ejes X y Y, lo cual pues obviamente la hace más complicada. Aquí se ve cómo podemos mover la herramienta. La herramienta va a estar girando y de hecho ese giro es el que está marcado con la flecha roja. Esa herramienta que está girando yo la puedo mover sobre la pieza que voy a maquinar, que voy a trabajar, y el movimiento me lo muestra la flecha azul. Puede ser en el eje Y, como en este caso el número 2, puede ser en el eje X, como me lo muestra el 1, o puede ser planar, que también es en un sentido o en otro, ¿sí? A esos movimientos se les conoce como fresado frontal, frontal tangencial cuando lo hacemos nada más sobre el lado, y tangencial a la oposición o a la concordancia. Es siguiendo el mismo movimiento del material que estoy trabajando o en sentido contrario
al movimiento del material que estoy trabajando. Bien, aquí está la fresa. La fresa, les comentaba, es una herramienta de corte. En este caso parece una broca esta fresa, pero en realidad es mucho más compleja que una broca. La broca solamente generalmente siempre va a tener filo solamente en la punta. Tiene un leve filo en las partes laterales para permitir el deshacerse de la viruta que está generando. No permite cortes axiales, solamente tangenciales, la broca. Si yo quisiera hacer un corte axial, normalmente se rompe, se, se fractura. La fresa no, la fresa está hecha para trabajar con cortes axiales. Un corte axial se refiere a hacer un corte lateral, o sea, va a ser un corte con esta parte. Eh, Toda esta parte de aquí, eh, las, eh, los hilos helicoidales que tienen filo y pueden hacer un corte a lo largo de esta área, eh, mientras que la broca no puede hacer eso. Si aplicáramos fuerza a una broca de esa manera lateral, la broca se quebra. Las fresas normalmente sí están hechas, tienen un material mucho más duro y están hechas precisamente para trabajar de esa forma. Los cortes que me va a hacer, además de que puedo hacer un corte planar, es decir, con la parte de acá abajo, también puedo hacer un corte axial con la parte de aquí de a un lado. La herramienta se va a ir moviendo a lo largo de un eje transversal y va a ir haciendo este corte. Aquí se ven las partes de esa fresa y los nombres que tiene. Por ejemplo, las hélices con filo que yo les decía, se les llama labios. En la punta normalmente se conocen como gavilanes. Cuando ustedes compren una fresa, normalmente les preguntan de cuántos gavilanes la quieren, que no es otra cosa más que la punta o donde termina el labio, la punta de corte. Hay de 2, de 4 y de 8. Por ahí se ha llegado a ver de 16, pero ya casi no es común la de 16. Normalmente llega hasta 8, 8 gavilanes, la más grande. Por ahí viene el mango, que es la parte donde vamos a sujetar la fresa a la máquina. Tiene un ángulo cada helicoidal, un diámetro exterior. El diámetro exterior me lo va a dar básicamente todo el ancho de la herramienta. Una longitud de corte. La longitud de corte es a partir de donde empieza las helicoidales, que son las que tienen filo y pueden cortar hasta la punta. Esa es la longitud de corte. Y la longitud total, pues es todo lo que mide la herramienta en sí. ¿Sí? Bien, esas serían las partes de una fresa. Les digo, hay de diferentes formas. Esta, por ejemplo, básicamente es planar, es recta. Habrá otras que son helicoidales, perdón, cónicas. Es mucho más ancha la base que la base de corte que la base de de la herramienta, que el mango. Y viceversa, puede ser también más ancha en la parte media, puede llegar así ancha y irse de forma cónica hasta una punta. Todo va a depender de qué corte quiera yo hacer ahí. Aquí es lo que yo les decía, miren, viendo desde abajo, aquí se ve cómo están las puntas, a las cuales se les conoce como gavilanes, las puntas de corte. Estas también, bueno, tienen varias partes. Eh, Tienen un filo que le da forma como a un tipo de navaja, a lo cual se le llama rebaje de fondo. El primer ángulo, que es el que hay entre la base y hasta donde topa con la siguiente helicoidal. Luego la punta del filo, ángulo de corte,
etcétera. Sí, sí se divide en varias partes por ahí la cara de corte. Aquí era lo que yo les decía, miren, por ejemplo, aquí se ven diferentes tipos de fresas. Esta que estamos viendo aquí es como la que acabamos de ver, es planar, recta. Pero aquí ya tenemos una fresa de tipo cónica, en donde claramente se ve que la base es mucho más ancha que el diámetro de la herramienta donde yo la voy a sujetar, y las helicoidales de corte se van haciendo cortas de la base hacia arriba, lo cual le da una forma cónica. Esta otra herramienta parece un engrane. El objetivo simplemente es que tenga una mayor área mayor superficie de corte, de manera que si voy a rebajar mucho material, pues entonces me permite cortar mucho más material que las anteriores. Entre más grande sea el gavilán, mucho más material quitará y yo puedo hacer cortes mucho más rápido. También va a depender mucho de la velocidad de corte, aunque la velocidad de corte va a estar definida básicamente por el tipo de material que estemos trabajando. Acuérdense que si es un material blando, como el aluminio, podemos meter más velocidad. Si es un material muy duro, requerirá menos velocidad de corte, ya que con las velocidades altas el filo de la herramienta se va dañando y no nos deja un acabado tan bueno. Entonces, pues sí, depende de las dos cosas, tanto del tipo de herramienta que esté utilizando, el tamaño, el tipo de corte que vaya a hacer y el material sobre el cual estemos trabajando. Bien, aquí se ven los diferentes tipos de corte que podemos hacer, lo que habíamos visto, que el contorneado pues es cuando hacemos un corte lateral, y era lo que yo les decía, básicamente la remoción de material la vamos a hacer con la fresa, pero de manera lateral. El fresado frontal lo vamos a hacer el corte lo vamos a hacer con la base de la herramienta o la punta de la herramienta. El ranurado es muy similar al fresado frontal porque finalmente cumple la misma función. Estamos removiendo material solamente con la punta de la fresa, pero solamente lo hacemos en un sentido y haciendo solamente una línea, mientras que en el fresado frontal quitamos una área muy grande. El fresado por penetración es básicamente lo mismo que haríamos con una broca, es un barreno, una perforación. Eso lo puede hacer la fresa normal, cosa que no puede hacer un taladro de banco. El taladro solamente hace puras perforaciones. Los cortes que se ven aquí laterales y demás, les digo, no lo puede hacer porque la broca no está preparada para eso. Si hacemos un corte lateral, corremos el riesgo de dañarla, de fracturarla. Y finalmente el fresado de rampa, que es ir penetrando la herramienta conforme vamos avanzando, lo cual nos da un corte cuya profundidad va a ir aumentando a medida que va avanzando la herramienta. El corte, como se ve aquí abajo, lo podemos hacer en dos formas. La herramienta está girando en un sentido y el material que yo voy a cortar se mueve en sentido contrario al giro de la herramienta. Ese es un fresado convencional. Y en el fresado inverso vamos a ver que el giro de la herramienta va en el mismo sentido, o en el mismo, el material que vamos a cortar se mueve en ese mismo sentido en el que está girando la herramienta. Ese es un fresado inverso. Bien, por aquí se ven algunas partes tanto de la herramienta como del material que estamos cortando. Este ya es para un análisis un poco más detallado a la hora del corte, el ángulo que me genera dicho corte, las formas que me está generando cada gavilán cuando corta material, etcétera.
Bien, aquí se ve lo que sería un fresado en oposición y un fresado convencional, que les digo, se mueven en sentidos contrarios o en el mismo sentido en el cual estamos moviendo el material, lo mismo que manejábamos hace rato. Para que pueda cortar, obviamente la fresa tiene que estar girando, en este caso la herramienta, y eso me va a generar una espiral de corte. Con cada corte se generará un trozo de material que yo estoy removiendo o viruta. Las fresas convencionales yo tendré que hacer todos estos movimientos manuales. En una fresa de control numérico la cosa cambia porque yo ya simplemente programaré y el movimiento lo hace de manera automática. Miren, vamos a ver un video donde se ven las partes de una fresa para que vean cómo es una fresadora. Les voy a poner el video y ahorita lo comentamos. La fresadora cuenta con tres partes principales, las cuales se explicarán a continuación. La fresadora cuenta con tres partes principales, las cuales se explicarán a continuación. Bancada. La bancada o base permite un apoyo correcto de la fresadora en el suelo, es decir, que se dé el apoyo correspondiente de la fresadora en el piso. Cabezal. El cabezal es un mecanismo que aumenta las prestaciones de una fresadora y es de aplicación para el fresado horizontal, vertical, radial en el plano vertical, angular en el plano vertical perpendicular a la mesa de la fresadora y oblicuo o angular en el plano horizontal. Este mecanismo es de gran aplicación en las fresadoras universales y no se utiliza en las fresadoras verticales. El cabezal está dispuesto para incorporarle herramientas de fresar, brocas y escariadores mediante pinzas, portabrocas y otros elementos de sujeción de herramientas. La velocidad de giro del husillo de ese accesorio es la misma que la del husillo principal de la fresadora. No son adecuados para las operaciones con herramientas grandes de planear. Además, el cabezal es un accesorio de la fresadora que en realidad es uno de los más importantes de esta máquina herramienta, que tiene como objetivo primordial hacer la división de la trayectoria circular del trabajo y sujetar el material que se trabaja. El cabezal universal es uno de los más comúnmente usados en la industria. Este se usa para ejecutar todas las formas posibles de divisiones. Es un accesorio muy preciso y versátil y sujeta la pieza en uno de sus extremos, bien sea en la copa universal, entre copa y punta o entre puntas, y es posible producirle un movimiento giratorio a la pieza en combinación con el movimiento longitudinal de la mesa para el fresado de hélices. Cabe recalcar, el cabezal divisor se necesita para la fabricación de piezas en las que hay que realizar trabajos de fresado según determinadas divisiones, para ruedas dentadas, cuadrados y hexágonos. Por último tenemos la mesa. Esta tiene una superficie ranurada sobre la que se sujeta la pieza conformal y se apoya entre dos carros que permiten el movimiento longitudinal y transversal. El funcionamiento de la fresadora se lleva a cabo de la siguiente manera. Sobre el montaje y por unas guías de ajuste fijadas por medio de tornillos que permitan su posterior reajuste, se desplaza un bastidor llamado ménsula. En la parte superior lleva otras guías perfectamente perpendiculares a las anteriores, que sirven de soporte al carro transversal.
En el interior de la ménsula se alojan los mecanismos para los avances automáticos de los distintos carros y los de la propia ménsula, así como los mecanismos de los avances manuales del carro transversal. El perfecto acoplamiento entre ménsula y cuerpo se logra por medio de una regleta ajustable a voluntad, que debe permitir el fácil deslizamiento, sin juego, de tal manera que al aflojar el tornillo o tornillos de blocaje, la ménsula no se desnivele en ningún sentido. La subida o bajada de la ménsula se logra por medio de un husillo de acero, que ajusta en una tuerca de bronce de primera calidad atornillada a la base de la máquina. El mecanismo se acciona de forma manual, desde el exterior, con un volante o manivela, o automáticamente desde el exterior por una serie de transmisión de movimiento y regulación de velocidad. Sobre la ménsula, en dirección perpendicular al plano de las guías, se desliza un carro transversal, fabricado en fundición gris estabilizada, para eliminar las posibles holguras de las guías sobre las que se desliza el carro. Se utilizan reglas de ajuste que se regularán en función de las necesidades de mecanizado. Sobre el carro transversal se encuentra mecanizada una ranura transversal en forma de T, donde quedarán alojados los tornillos para la fijación de la placa giratoria. Este carro se desplaza por medio de un mecanismo de tornillo y tuerca. El accionamiento puede ser manual mediante un volante que hace girar el husillo, o automático mediante la transmisión desde la caja de avance por medio de engranes y árboles de transmisión, para lo cual el carro tiene un orificio que corresponde con el de la placa giratoria, de dimensiones suficientes para permitir el montaje de los mecanismos que transmiten el movimiento de la caja de avances hasta el husillo de la mesa. En esta caja de velocidades, por medio de dos palancas que accionan un conjunto de engranes, se pueden obtener 9 velocidades de giro para la herramienta de corte. Algunas máquinas tienen un pulsador intermitente que facilita el posicionamiento de los engranes durante su selección para el cambio de velocidad. Es importante remarcar que el cambio de velocidades debe llevarse a cabo con la máquina parada. El motor dispone de 2 sentidos de giro que se seleccionan mediante un conmutador de posición. La lubricación de la caja de velocidades situada en la columna de la máquina se efectúa por medio de borboteo o bomba de aceite. Para realizar el cambio de aceite, se procede a su vaciado a través de un tapón rosca. Para reponer el aceite retirado, se abre el tapón correspondiente y se introduce hasta que el visor indique el nivel adecuado. Avances. El movimiento rápido del carro es transmitido directamente desde el motor de la caja de avances al husillo del carro, sin que su velocidad sea regulada en la caja de avances. En algunas fresadoras, la inversión del sentido del movimiento, así como la posición de reposo del carro, se obtiene mecánicamente variando las posiciones de la palanca correspondiente. En otras, esto se consigue mediante conmutación eléctrica del motor de la caja de avances. Al accionar la palanca correspondiente, se transmite el movimiento del árbol que proviene de la caja de avances a otro también en sentido horizontal, mediante un acoplamiento de dentado frontal. A continuación, y a través de una reducción de velocidades, el movimiento es transmitido hacia el husillo de la mesa por medio de una serie de engranes cónicos. A lo largo de dicho husillo hay un chavetero en toda su longitud, en el que se aloja una chaveta accionada por el último de los engranes cónicos. Cuando la mesa se mueve, la tuerca del mecanismo husillo-tuerca se encuentra fijo, y es el husillo quien se va desplazando junto con ella. Esto significa que el engrane cónico que hace girar al husillo deberá estar convenientemente enchavetado, puesto que no puede tener posibilidad de desplazamiento axial. Al accionar la palanca correspondiente, se transmite el movimiento del árbol, que proviene de la caja de avances,
a otro también en sentido horizontal, mediante un acoplamiento de dentado frontal. A continuación, mediante un engranaje cónico, este movimiento es transmitido al husillo de la ménsula. Al girar este, y al carecer de posibilidad de desplazamiento axial, obliga al husillo telescópico a subir o bajar. Dicha tuerca en su desplazamiento arrastrará a la ménsula, consiguiéndose así el movimiento deseado. Bien, con esto, muchachos, lo que quería que vieran es que precisamente una fresa es una herramienta bastante complicada. O sea, si ustedes observaron, está llena de trenes de engranajes, de engranes mismos, de varillas de transmisión. Y para hacer los movimientos yo tengo que hacerlo de manera manual. Hay dos tipos de fresado, el convencional, que es donde yo tengo que mover todas esas palancas de forma manual para fabricar una pieza. Ahí se necesita bastante práctica, bastantes horas de haber utilizado la máquina para hacer los movimientos en total concordancia y poder hacer los cortes de acuerdo a lo que yo quiero. Es algo bastante complicado. De hecho, miren, les voy a mostrar ahorita cómo una persona hace un fresado manual para que vean el relajo que es mover una máquina de este tipo. Y luego la vamos a comparar con una fresa de tipo de control numérico. Pero vamos a ver primero cómo batalla un señor para hacer un fresado convencional, que es un fresado manual, básicamente. Vean lo que batallan de hacer una pieza. Ahí le voy a bajar un poquito el sonido porque en realidad no habla, nada más ponen una música de fondo, pero lo que quiero que vean es cómo mueve el señor la máquina. Entonces vamos a observarlo y ahorita lo comentamos. De hecho, si observan aquí el señor ya está trabajando. Miren, pone la pieza, va a ser un cariado. Es decir, va a mover la fresa de manera planar nada más para hacer un corte en la superficie. Está moviendo todas las palancas, vean cómo con esa mueve el carro transversal, pone a girar la fresa en este caso y ya está haciendo ahí un corte, está haciendo un desbaste. Está cortando toda la superficie. Para que se vaya moviendo esta fresa alrededor, a lo largo de toda esa superficie, el señor tiene que estar moviendo una palanca. Miren, acá al fondo se ve cómo está moviendo las palancas, tanto la lateral como la longitudinal que está al frente. Ahí tiene que apretar la pieza, la limpia. Y quiero que vean aquí una cosa, el acabado no es tan bueno. De hecho, yo les digo, todo va a depender de la persona que está trabajando la fresa. Aquí el señor, pues en realidad no le dio un muy buen acabado, se ve todo rugoso, se ve como muy arañado, entonces no es un muy buen acabado. Al señor le falta algo de práctica por ahí, o en realidad no sé qué vaya a hacer con esta pieza, pero no tiene un buen acabado. Se ve por ahí todo rasguñado, miren, arañado, se ve la superficie. Ahí lo que va a hacer es un cambio de fresa, este es un cambio de herramienta. Quiere hacer un corte lateral, entonces le va a dar un rebaje, está girando y le va a dar un rebaje lateral. Igual tiene que sujetar la pieza, montar la fresa, en este caso la herramienta. Aquí va a utilizar un buril también para eso. Se lo va a anexar a la herramienta para poder hacer el corte. Vamos a ver cómo hace esto. De hecho, le voy a adelantar un poquito porque se tarda mucho ahí en poner la herramienta. Como que está tratando de explicar, pero en realidad no. En realidad no explica nada, hay puro sonido, no lo dejaron que hablara al señor. Se supone que ahí está explicando cómo va a montar la herramienta y el proceso que va a hacer.
Y ahí está, miren, monta la pieza, la sujeta y empieza a mover por medio de las palancas laterales que tiene. Al estar girando la herramienta va haciendo los movimientos y se va generando el corte. Pero lo que quiero que vean es precisamente los acabados, o sea, los acabados que me deja. Miren ahí cómo mueve la palanca para hacer que el carro o la mesa se mueva y generar precisamente el corte. Aquí el husillo o la herramienta está fija, la fresa está fija y el que hay que mover es la mesa de corte para lograr los cortes. Bueno, se generó un acabado muy feo. El señor básicamente batalló mucho y la verdad el acabado de la pieza que está fabricando deja mucho que desear. Ese es un fresado convencional o fresado manual. Vamos a ver cómo se logra un fresado CNC. Vean ustedes la diferencia y ahorita la comentamos. Observen la diferencia de acabado en la superficie, muchachos. La velocidad de la herramienta es mucho más rápida, el cortador tiene una calidad superior y obviamente la superficie que está cortando tiene un acabado muy diferente a los arañazos que se le veían por ahí a los que estaba haciendo el señor. Este va a fabricar un engrane, ¿eh? Estos son los cortes laterales que les comentaba. Una broca normal no puede hacer este tipo de corte. Las fresas sí, están hechas estas herramientas para trabajar axialmente. Se ve que lo corta con mucha facilidad, como si estuviera cortando un pan, pero tengan en cuenta, muchachos, que es acero. Este material que está cortando la fresa es acero, porque es un engrane, tiene que tener la suficiente fuerza para el trabajo que va a realizar.
Bien, le voy a adelantar un poquito el proceso para que vean ya cómo lo deja terminado. Aquí ya está haciendo las cuerdas porque va a entrar un tornillo ahí. Entonces esta herramienta, esta fresa, sirve para hacer las cuerdas. Y así es como queda el engrane ya terminado. Obviamente se va a sujetar por medio de estos orificios con cuerda. Y en la parte exterior, si ustedes observan, tiene los dientes con los cuales va a engranar con otras partes para efectuar un movimiento en alguna maquinaria. Ahí está ya la pieza terminada. Otra vista lateral. Y bueno, así es como la deja. Esta es la fresa que están utilizando, una fresa de control numérico. Bastante grande. Pero vale la pena. Ahí precisamente lo que quería que vieran es la diferencia de acabados entre un fresado convencional y un fresado de control numérico. Si ustedes observan, bueno, pues el trabajo es totalmente diferente, tiene mucho más calidad un fresado de control numérico. Sin embargo, para poder trabajar el control numérico, pues hay que conocer bien la fresa convencional. Es todo un arte esto, trabajar con una fresa convencional, les digo, es bastante complicado. Hay que estar moviendo todas las manivelas que tiene. Son como 3 o 4 manivelas las que hay que estar moviendo al mismo tiempo para realizar los cortes, que era lo que hacía el señor que veíamos. Por eso, pues los acabados no son tan bonitos. Cuando esos movimientos me los hace un control numérico, es decir, un sistema ya computarizado de manera autónoma, pues ahí se ven los resultados, ¿no? Hay una gran diferencia. Para trabajar las fresas de control numérico, nosotros hacemos uso de algo que se conoce como los códigos G. Les voy a mostrar más o menos el proceso. De hecho, hay un simulador muy bueno para trabajar ese tipo de aplicaciones. Yo uso el WinUnisoft. Es un simulador de CNC muy bueno. Voy a fabricar una pieza, por ejemplo, ahorita. Ya tengo prefabricado el programa, obviamente para ahorrar aquí un poco de tiempo. Lo que vamos a hacer es fabricar este corte. Yo quiero hacer este corte, formar esta figura. Si ustedes observan, toda esta figura está hecha a base de radios y de curvas y de líneas rectas. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4 líneas rectas. Tengo 1, 2, 3, 4 curvas y una circunferencia. Todo esto tiene dimensiones, hay que hacer cálculos. De hecho, se va haciendo cálculo entre punto y punto, de manera que nos va a dar a nosotros un código como este. Este sería mi código G, en donde yo le estoy marcando el avance de corte entre punto y punto. Todos son básicamente coordenadas en un sistema planar. Y una vez que ya tengo hechas esas coordenadas, pues entonces ya simplemente le digo a la máquina de control numérico que genere el corte, y aquí se va a ver cómo lo hace. Observen. Ahí está haciendo el primer corte circular, que sería el corte grande. Aquí abajo se va viendo cómo va ejecutando cada una de las funciones y ángulos de corte. Y finaliza básicamente con el corte de la circunferencia. De esa manera, pues ya tengo ahí la figura que yo quería formar, obviamente en una parte plana ya de un material. En este caso puede ser aluminio, acero. Ahorita le di una forma caprichosa. Podemos formar un engrane, podemos formar varios círculos, varias ranuras, no sé. Esto es nada más para que vean cómo se programa un CNC y cómo se haría el trabajo. Hay simuladores que sería pero una vez que yo ya tengo el programa y veo que me funcionó bien en el simulador,
Este programa que les acabo de mostrar lo paso directamente al CNC y va a trabajar perfectamente, trabaja exactamente igual. Ahí en la universidad tenemos una fresa pequeñita convencional que hay que mover nosotros mismos con todas las palancas para hacer un trabajo como el que hacía el señor. Y tenemos también un pequeño CNC que es con el que podemos hacer todo esto. Obviamente no voy a ahondar mucho en lo que es la cuestión de la programación CNC, porque para eso ustedes van a llevar una materia completa que se llama CAM para ingeniería. CAM quiere decir manufactura asistida por computadora, y ahí es donde van a ver cómo se maneja y cómo se programa esto. No sé si ya la estén llevando o la vayan a llevar, pero esto se ve en una materia aparte. Por eso es que nada más ahorita se las muestro así de manera rápida cómo trabaja, pero esto lo deben de ver en otra materia. Aquí pues nos corresponde nada más ver el fresado convencional, que como ustedes están viendo es bastante complicado. Sobre todo manejar la fresa es bastante complicado, tiene muchos engranes en su interior y pues ahí no hay más de que práctica, usarla para poderla ver. Por ahorita pues seguimos esperando a que nos den luz verde y hacer algo muy sencillo para que la manejen y sientan ahí la complejidad ya en vivo. Mientras pues nos conformamos con ver un video de que vean cómo es la complejidad de una fresa. No sé si tengan alguna duda hasta ahorita, muchachos, de lo que es la fresa y para qué nos sirve. Básicamente será el objetivo del día de hoy. Coméntenme. ¿Nadie? No, profe, ninguna duda. Bueno, perfecto. Pues entonces en un ratito más, ya terminando las demás clases que tengo el día de hoy, igual les voy a subir información sobre la fresadora, algunos videos complementarios para que sigan observando el funcionamiento de otro tipo de fresadoras y que hagan el resumen correspondiente a lo que es esta máquina importante en la industria, que es la fresa. Se fabrican piezas de muy diversa índole, ya vieron, desde un engrane que es complicado hacerlo, hasta piezas más simples, simplemente darle un rebaje a una cara superficial o lateral para utilizarla en algo. Es bastante importante esta máquina. Entonces al ratito les subo más información para que hagan su resumen correspondiente. Déjenme bajo la lista del día de hoy. Y bueno, muchachos, pues si no hay dudas por ahí, entonces que sigan teniendo un bonito día, cuídense y nos vemos el próximo martes. ¿Qué decir?